Miren ustedes, en ese proceso, un montón de gente dio de sí lo mejor. Puso altruismo, puso voluntad, puso consenso, puso ganas de dialogar. Se respetaron las reglas democráticas, las que ellos mismos se habían establecido, porque votamos una constitución, nos dimos unos reglamentos y a partir de ahí se fue construyendo una democracia. Los partidos políticos concurrieron a las elecciones municipales, desarrollaron sus campañas electorales, salió un resultado. Nadie vio como sorpresa que dos partidos políticos se entendieran y constituyeran un equipo de gobierno. Era la normalidad democrática, año 79. Y ojo, no sabíamos ni leche de democracia, ni leche de partido, ni de nada. No se sabía si había sueldos en el ayuntamiento. Se iba al ayuntamiento porque había que representar al pueblo. Pero es que nadie pensaba en aquel momento, ¡puf! Nos vamos a forrar. Esto vamos a ganar un pastón. Es decir, esto fue más serio de lo que nos creemos. Y siempre van a tener nuestra admiración. No pasa nada. Ahí no va a pasar. Vean, Pepe, yo estoy mal. Mira, y para darle su turno de palabra, hemos invitado a Paco Pérez, que era responsable del Partido Comunista, estaba en la organización del Partido Comunista en Palma del Río. A Salvador Blanco, que estaba en la organización del Partido Socialista, fue su secretario general desde 1978, con lo cual cuando concurrieron las elecciones municipales era el que dirigía el Partido Socialista. Y a José Sánchez Díaz, cariñosamente le decimos todo en Palma del Río, Pepín Sánchez, que fue un hombre que muy activo en la política, ya que primero promovió el Partido Social Liberal Andaluz y luego se integró de todo corazón en la UCD. Por cierto, hay unas fotografías ahí preciosas con un montón de jóvenes y con unas tartas y unos momentos muy agradables. La primera pregunta obligada es: ¿qué os movió a meteros en política? Paco Pérez. Bueno, yo es que entré en política muy joven. Yo entré en política en la primera huelga que montamos en un sitio que se llama Begur, Gerona. De aquí iba un autobús todos los años a trabajar, desde Palma del Río, a trabajar a los hoteles a Gerona. Y ahí empezamos, yo tenía entonces 15 años. 15, 16. Y ahí pues empezamos a trabajar más horas que un reloj, porque claro, yo empezaba, porque era pinche, a las 5 de la mañana, que me daban desayunar una copa de vino con anchoa, y a las 10 me llaman ya el café con la tostada. Pero yo era el pinche, como era el pinche era el último que terminaba en todo, digo, ya todo, de pinche de pastelería. Entonces yo era el último que terminaba. Terminaba a las 12, me daban libre hasta la 1, que volvíamos otra vez para preparar tal. Terminaba a las 6, empezaba a las 8, hasta las 12 de la noche. Y cobraba 4.000 pesetas. Algunos más que yo cobraban 5 o 6.000. Y montamos una huelga, paralizamos el hotel de súper lujo, Casa Sal, que se llama, que existe todavía. Y ahí empezó el follón. A partir de ahí uno se entronca en la defensa de los derechos de los trabajadores en aquel momento. Y ya vino todo rodado, ya pues entré en las Juventudes Comunistas, me hicieron una entrevista larga, muy larga, Francisco Díaz, que le tengo mucho cariño además, porque fue una entrevista complicadita. Y porque yo me juntaba con un señor que se llamaba José Miguel el Nenuco, que es el que da la información conmigo de ese artículo que está escrito de los conventos. Esa información al Correo de Andalucía se da a través de José Miguel y conmigo, que nos recorrimos los Tajos cuando la huelga de los 400 pesetas. Fue la primera huelga que hubo. Digo porque este ya ha muerto, José Miguel era mayor que yo y ha muerto. Y entro en política, bueno, me meto en política, empezó a moverme y me entronco, me mandan entro en la dirección provincial, me eligen secretario de organización del partido de la Juventud Comunista en el año 76, y de ahí voy a un congreso que se celebra en Barcelona, en Mainá, clandestino, a un convento que también tiene narices. Estaba en el convento, entonces Josep Palau, que fue secretario general, después estuvo en la Moncloa con Felipe González en los temas del discurso. Josep Palau está haciendo el discurso
y de pronto empieza a hablar la importancia de los jóvenes en Cristo, y todos nos quedamos allí descolocados. Coño, todos éramos comunistas y íbamos a otra cosa. Y es que habían aparecido los monjes atrás. Entonces, pero estaba en la mesa presidencial, estaba el Guti, Antonio Gutiérrez, que fue secretario del PSU, Pilar Bravo, que después fue directora de protección civil con el PSOE. Así que estábamos gente allí presentada. Y al final, ¿qué te hace meter? Bueno, pues te vas metiendo porque al final uno cree que tiene que defender los derechos en el momento del movimiento obrero de los trabajadores. Y además contra la dictadura. Pues esto de que la dictadura fue bien, como que no, como a mí no me fue bien, en el sentido que yo acabé en la cárcel por la Operación Lucero, que tú me lo recordaste, yo no me acordaba. Estuvimos tres meses, 17 años. Penal de Córdoba, primer grado. Allí me encontré con etarras como Mariano Andía, Isco de la Iglesia, Doronzoro, los fugados de la cárcel de Segovia, que después lo detuvieron. Y pues claro que yo era bastante duro, pero bueno, uno no quitó de estar conectado con los problemas de los que teníamos los trabajadores. Salvador Blanco, ¿cómo te iniciaste en la política? ¿Qué te llevó a la política? Bueno, en el Cabo de Begú fue donde Juan Manuel Serrat escribió Mediterráneo. Qué casualidad que los tres que estamos aquí venimos casi de los mismos lugares. Paco fue dependiente de comercio de... Efectivamente. Estaba en la zapatería del Barato y después pasé a la ciudad del Betis. Y nosotros Pepe Vamos a ver. Era... No sacudas el micrófono despacito. Pepe tenía a su familia una gran tienda. Además recuerdo fue la primera que puso aire acondicionado para cada lo que hacían. Sánchez Marco, y vendíamos las pelotas, los zapatos, Villaplana. Los gorilas. Los tres venimos un poco del mostrador, del mundo del comercio, algo que querrá decirse. No, yo sinceramente, ahora no nos acordamos cuando digo las 60 viviendas sociales. Yo recuerdo que los días que estaba con Delgado, que también era dependiente de comercio, y lo recordamos muchas veces, como cuando no había nada que hacer en las tiendas nos mandaban a cobrar la gente que debía. Todo el mundo cobraba, ¿no acordáis de los citeros, los mayores, aditas y después fiados? Entonces cuando no había que hacer, el jefe nos cogía una lista y nos mandaba a ver si cobramos. Y entonces ya te daba apuro, a veces no íbamos ni a cobrar, digo porque sabíamos la respuesta. Épocas malas. Entonces la calle Salvador, la calle Belén, yo recuerdo casa y casa de vecinos de 6, 7 familias viviendo en la misma casa. Dragado ya había dado un paso importante. Por cierto, Patricio no vivía en los pisos de Dragado, vivía en los pisos del ayuntamiento donde estuvo, el ayuntamiento donde estaba sí. Entonces empieza uno a tomar conciencia de las dificultades que hay, de tantas familias que están pasando. En mi casa tampoco era para tirar cohetes porque empezamos a trabajar todo muy pronto. Y después la transición, quiera o no, en la juventud tuvimos una explosión. Yo, la imprenta Higuera, por ejemplo, lo tengo que decir porque fue así. Allí se leía mucho y a mí me prestaron muchos libros. Miguel, eso lo sabe Antonio Flores, que fue también de los que se incorporó. Y después fue la peluquería Palma. En la peluquería Palma, Manolo, que era la memoria, su padre la habían, matado después de la guerra, a los 7, 8 meses, pero bueno, Manolo fue un ejemplo de lo que el Partido Comunista ya en el Congreso de Roma del 60 apostó, la reconciliación nacional, lo que fue el gran pacto de la transición. Y Manolo, que fue todo un ejemplo para nosotros y lo demostró, que fue el primer alcalde, pues la peluquería, que echábamos las cortinas, ¿verdad? Antonio Flores, que anda por ahí, que no lo veo, está por ahí, Manolo, que era muy prudente cuando se dio de llave a don Patricio, y ese hombre nos va a decir que dónde vamos, porque es verdad que aquí hay que ser justo, quien de verdad apostó y se la jugó y vertebró toda la oposición al franquismo fue el Partido Comunista y Comisiones Obreras. El PSOE es verdad que se movía, el Congreso de Toulouse del 70 y el 72, que fue el gran acierto, apostar por la renovación y no por los del exilio, ¿verdad? Y después Surenne, que fue en el 74. Había ya mucha gente moviéndose, Alfonso Guerra, Felipe González, Nicolás Redondo, en fin, pero no había llegado a los pueblos. Aquí había, por lo que fuera, tú que diste una magnífica conferencia en la Academia de Córdoba, que tuve yo la oportunidad de asistir, te reproché que hablaste excesivamente del instituto y de los profesores, que eran ejemplares,
Pérez Orozco era íntimo amigo de Felipe González, de ahí viene la amistad con Patricio y todo ese grupo, pero este cuerpo era un poco elitista y yo creo que no se fiaban de la barbería, de las peluquerías y de nosotros y no entraban en mucho contacto. Y ellos retrasaron un poco, aunque es verdad que en otros aspectos chapó a estas personas. En San Francisco daban clases particulares, Gabriel lo vivió y además para nosotros fue muy importante tener a esas personas de referente, porque todo el mundo coincide en que don Patricio, yo lo traje a mi presentación en 95 cuando creía que iba a perder las elecciones, porque sabía lo que había significado en Palma del Río este hombre. Bueno, y Manolo, Pepe Carrillo, Antonio Flores y poco más, se incorporó después Julián Díaz, y bueno, y yo tuve ya la mala suerte de irme a Melilla en el año 77, el 2 de abril, a los 3 o 4 días legalizaron al Partido Comunista, cuando compramos la revista Cambio 16, aquello fue una potencia, y ya vine en el 78, y me perdí quizás por lo... Bueno, Antonio me escribía a la mili cuando a mí me comunica todo lo que había pasado en Palma, pero al mes de irme, no me... Sí. Sí, no. Y la verdad es que fue tremendo. Pero en fin, ahora después profundizamos en lo que fue. Yo entré fundamentalmente por el comercio, por la gente que iba allí a pedir fiado, por ver cómo se vivía sin cuarto de baño, 5 personas durmiendo en una habitación, niñas de 16, en fin, aquello fue terrible. Y eso es lo que te hace tomar conciencia social. Y después a empezar a leer libros de amigos que empezaron a darnos, y todo eso va configurando una forma de pensar y de saber que hacía falta hacer algo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pepín, cógete. Bueno, en el caso de Pepín Sánchez era un empresario consolidado, con una empresa tan importante como Mardi, y de pronto te metes en política. ¿Por qué te metiste en política? De pronto no me metí. ¿Cómo fue ese proceso? Tan espontáneamente. ¿Cómo fue ese proceso? En política. Me metí por un poquito, lo que dice Rafael, por ver cómo estaban las situaciones sociales de Palma, porque mi padre murió con 59 años. Yo con 20 y tantos años me tuve que echar al frente de una familia que éramos 7 hermanos y el negocio de la tienda y todo lo demás. Entonces yo a los 15 años me pusieron a trabajar por quitar un dependiente y pues me pusieron a mí, y yo no sabía nada, ni estudié nada. ¿Cómo estudié? Pues yendo después por las tardes a ETEA, que hacía cursos, una vez que trajeron unos cursos de formación de empresarios, y entonces me lo propusieron uno, y ¿por qué no te apuntas aquí a esto? Que era de noche, que empezaban a las 8:30, yo llegaba a Palma a las 12 de la noche, eso toda la semana así y varios meses. Entonces ahí me formé un poco, y ahí empecé a conocer a los profesores que había en ETEA. O sea, había Rodríguez alcalde. Entonces se le encargó a Clavero en Sevilla un estudio de las posibilidades de desarrollo de Andalucía, en cómo se podría hacer el desarrollo de Andalucía, y me dice un día, oye, tu pueblo es uno de los que tienen posibilidades por las cualidades que estamos buscando para el desarrollo. Yo venía muy ilusionado, lo comuniqué a ciertas personas, autoridades de aquí de Palma. La respuesta que me dieron fue la que me hicieron que me metiera en política, y que decía, contra esto hay que acabar. ¿Qué respuesta te dieron las autoridades? Pues la respuesta que me dieron era que, como iba, que yo le dije, el ayuntamiento tenía que poner algo en estas cosas, porque aquí ya teníamos institutos, empezado institutos, nos habían puesto ya el teléfono automático, que entonces teníamos nada más que un número, porque el teléfono de mi casa de la tienda era el número 9, Pelayo Mondao, 9. Entonces, ya habían puesto el automático, que ya había que marcar con el dedo. Que el ayuntamiento tenía que hacer una inversión, ¿no? Lo que quiere decir. Claro. Y entonces, pues resulta que llegó un momento en que lo propuse yo al ayuntamiento, y me dieron una respuesta que no me gustó. Que no me gustó porque me dijeron, eso nos va a encarecer a las chachas y a las criadas que tenemos, o a los trabajadores que están. Después se comentó esto en el casino, y dice, eso nos va a encarecer los trabajadores del campo, los que vienen a coger algodón y estas cosas. Y claro, yo dije, y esto es lo que está, que va a ser de Palma, como con estos pensamientos. Que va a ser de nosotros. Y entonces eso es lo que me hizo a mí meterme, cuando tuve contacto con esos profesores y con Clavero,
que estaban iniciando el desarrollo de un nuevo partido que nos ilusionó a todos, porque es el Partido Social Liberal, que después eso trajo mucha controversia con los nombres, porque estos señores decían que éramos de derecha, y los de derecha decían que éramos socialistas, porque pues era social liberal. Social liberal. Bueno, pero en realidad eso, yo escribí un artículo por aquella época que se llamaba Aire Fresco, y yo lo que decía en ese artículo era que había que traer aire fresco, había que cambiar estas cosas, había que empezar a formar, a mover todo y a mover, y eso claro pues me hizo meterme en política. Y entonces, conociendo a esa gente, yo fui uno de los 40 que firmamos la carta donde se fundó el Partido Social Liberal Andaluz. Me dijeron que podía llevar gente conocida que yo quisiera, entonces llevé a Antonio José Delgado, porque claro, era abogado, estábamos muy bien, le gustaban las cosas esas, una barbaridad, ¿sabes? Y claro, aquí a mi amigo Fernando Carrasco, a Manolo Carmona, a todo eso, pues los llevé a reuniones a Córdoba y a todos les gustó y nos apuntamos y llegamos a ser un puntal. Palma, dentro de ese partido éramos un verdadero puntal. Un verdadero puntal, porque días más tarde se presenta el PESLA en Palma del Río, como ya hemos dicho, prueba que en el Colegio Salesiano. Cómo gustó la cosa, que sacamos de 17 concejales, sacamos 8. Ahora vamos a llegar a ese momento, porque hemos visto cómo vosotros habéis aterrizado en política. Pero claro, ahora de pronto hay que crear estructuras, sedes, militantes, cuotas, cartelería, mítines. ¿Cómo en ese momento os suministráis todos esos recursos? Nosotros ya veníamos con experiencia. Nosotros teníamos en Palma del Río 150 jóvenes en las Juventudes Comunistas en el año 76-77 y teníamos como 250 militantes del Partido Comunista. Es decir, nosotros ya estábamos organizados. Aquí hay una mujer que es Arroyo, que es su padre Emilio, también fue un gran dirigente, también estuvo en la cárcel en la gran caída. En Palma del Río cayeron en el 62 como 100 y pico personas militantes del Partido Comunista en el año 62. Entonces nosotros ya teníamos una tradición aquí en Córdoba, así que nosotros estamos bastante organizados en ese sentido. Y, hombre, hicimos todo el movimiento de huelgas con comisiones obreras en aquel momento y el Partido Comunista, las 400, los 700, y además participamos porque a nosotros nos llamaban la Rusia chica, como pueblo. Sí. Es decir, porque aquí teníamos los grises cada 2x3. Entonces decía, es que los disturbios, claro, nosotros éramos manifestaciones pacíficas, pero llegaban los grises y a hostia salíamos, claro. Entonces ahí no había historia. Entonces, claro, éramos una organización que ya estábamos acostumbrados a todo eso. Estábamos ya entrenados, llegamos entrenados. Y en el tránsito, porque yo sigo pensando que estamos todavía en un tránsito, que estamos en el tránsito de la dictadura hacia la democracia, nosotros realmente, pues por eso se nos legalizó. Ahora ha habido una serie, Autonomía de un Instante, que recomiendo que se vea, porque ahí están muchas de las claves de lo que pasó. Y nosotros, dentro de esa película, es decir, la democracia dice, ¿la trajo Juan Carlos? No. Cuando muere Franco, lo inmediato que Juan Carlos hace es confirmar a Alias Navarro, el carnicero de Málaga, lo confirma como presidente del gobierno. Se acojona porque le viene el padre, don Juan, y le dice al hijo, o quitas a ese o detrás vas tú también. Es decir, si quieres mantener la monarquía no puedes mantener a ese, porque ese es el franquismo heredero. Y entonces se nombra a Adolfo Suárez, director general de televisión, Adolfo Suárez. Para mí una gran elección, porque se nombra además en el aspecto más social, porque Adolfo Suárez, ahora con perspectiva, tenía una carga social importante, tenía un concepto y una concepción social importante. Lo que pasa es que en el momento estamos como estamos, pero igual Antonio José Delgado contribuyó mucho a eso, que estaba en el sindicato vertical, donde estaban comisiones obreras y tal, y había mucha ligazón. Además, fue un hombre que entendió siempre el tema y que en lo que pudo también echó una manita en el movimiento obrero. Entonces nosotros, el movimiento obrero formaba parte de la agitación que se provocó. Hubo en esa época, en el 76, 75, 76, por eso nos detienen la presión Lucero, intentando que el 1 de mayo no hubiese movimiento, hubo como unas 37.000 huelgas y manifestaciones en España. Entonces, aquello hacía insostenible. Y veníamos con los antecedentes de la Revolución de los Claveles, que allí la hizo el ejército, y allí sí se cortó,
pero aquí había miedo que pudiese pasar lo que pasó en Portugal. Entonces nosotros en Palma de Río, cuando llamamos la Rusia chica, es porque estamos constantemente montando lío dentro de esa estrategia para atraer la democracia. Entonces es el movimiento. Salvador, ¿cómo se desarrolló el proceso de crear el PSOE en Palma del Río? Pero yo creo que lo que decía Paco de Palma, la Rusia chica, y Morón y Lebrija junto con Palma, yo creo que son los tres pueblos, según todos los historiadores, que de verdad lucharon en la transición por el cambio político en este país. Yo creo que, y hay que felicitar al Ateneo, el que organice una jornada sobre la transición, porque la transición después cada uno la ha contado como le ha parecido, pero hay que reivindicarla, a lo menos desde mi punto de vista, y eso resiste cualquier comparación. Han sido los 50 años, los 48, más desarrollo económico, cultural, social en España. Esa Palma que hemos comentado, que vivimos en la casa, que no te podían ver, esto no tiene nada que ver con lo que ha sido el avance de este país. Después yo creo que ha habido errores por una parte y por otro, pero hoy a los jóvenes había que en la escuela, que no se ha dicho, había que explicarle lo que fue un cambio político. Yo puedo comprender a Paco, es verdad que el rey, pero el rey se carga a Arias Navarro cuando ve que con Arias Navarro no tiene futuro ninguno. Apuesta, lo de Suárez viene, lo manda a televisión porque Suárez y él tienen complicidades y eso está demostrado. Lo que se hizo aquí se ha puesto en todo el mundo de ejemplo. Pasar de una dictadura. Es que muere Franco en noviembre y en junio del 77 tenemos elecciones generales. Es verdad que hasta la Constitución del 78, que por cierto el único acto que se organizó aquí en Palma del Río para que se votara a favor de la Constitución del 78, lo hicimos el Partido Socialista en lo que era la OGE, que vino Antonio Zurita de Julián. Ahora que muchos se quieren apropiar de la Constitución, a lo mejor por culpa del mismo PSOE o del PSOE moderno, que lo reivindica poco. Es decir, aquí hay una corriente, como todos los que no la protagonizaron, que empiezan a decir que es una bajada de pantalones. Fue un gran acuerdo que por primera vez en este país media España no se imponía a la otra media. Digan lo que diga la Constitución española, su gran éxito es que no le gustó a nadie en su totalidad y como consecuencia de no gustarle a nadie en su totalidad ha servido para todo. Tenemos 48 años. Exacto, y puede gobernar un partido de derecha y puede gobernar un partido de izquierda. Y no pasa, y las grandes cosas, digamos lo que digamos, están establecidas en la Constitución. Sí. Porque hasta entonces en España había habido muchas constituciones, pero eran impuestas la mitad, el que ganaba le imponía al que perdía, con lo cual el que perdía estaba deseando de ganar para volver a hacerlo. Por lo tanto, el consenso que a veces se critica tanto, para mí es el gran avance que se hace. Y después, y el partido, yo lo digo, por eso he citado el Congreso cuando Carrillo he elegido secretario general en Roma en el 60, porque el primero que empieza a hablar en España de reconciliación nacional es el Partido Comunista. Y esto te lo voy a decir en tu favor. El éxito, creo, del PSOE, con menos mérito que el PSE, tuvo un resultado electoral en el 77 que nadie se esperaba. Ni se lo esperaba el PSE el que tuvo, ni el PSOE el que tuvo. Bueno, pues para mí, a mi modesto, lo he hablado con mucha gente, el éxito nuestro fue la modernidad. En el sentido, Felipe González, Alfonso Guerra representaban la modernidad, no habían vivido la guerra civil. La gente no quería que le hablaran de la guerra civil, porque había sido tremendo. Las guerras civiles, ¿qué os vamos a contar? A los jóvenes, porque cuando no se sabe de dónde se viene, a veces no sabemos dónde vamos. Debemos de saber todo de dónde venimos. La guerra civil fue un enfrentamiento atroz entre hermanos con hermanos. Ya lo dice, una guerra civil. Bueno, pues resulta que para mí el PSE, que había tenido todos los méritos de luchar mucho en la dictadura, el aparecer personas que se identificaban con la guerra, como Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, Santiago Álvarez, si el Partido Comunista le da por presentar a un Nicolás Sartorio o a un Enrique Curia, un Enrique Wellinger italiano español que lo podía hacer Nicolás, y yo estoy seguro que tú estás totalmente de acuerdo, tenéis un resultado, tenéis un resultado muchísimo mejor. Y el acierto del PSOE fue la modernidad,
con raíces, porque el PSOE era el gran partido que había habido en la República, con sus errores y sus aciertos. Que no te cuenta que nosotros en aquella época teníamos rabo y cuerno todavía. Exacto, pero claro, eso se ve perfectamente cuando Carrillo a Suárez le dice lo de Paracuesto, porque Suárez le dice que usted estuvo, en fin, digo lo que querían los españoles. Los españoles querían mirar para adelante. Y yo soy de los que pienso, y siempre lo digo, que yo soy hijo de la transición y no nieto de la guerra civil. Yo prefiero la transición. Y siempre lo he dicho en el Pleno, y termino en algunas mociones que se han presentado a veces, digo, debemos de reivindicar el éxito. Para mí el éxito ha sido la transición. A los hechos me repito, a lo que es esta. Y en cambio, aquello hay que conocerlo, pero reivindicar lo que fue un desastre colectivo. Y ahora busquemos todos los culpables. Unos no respetaron la legalidad, los que tenían la legalidad cometieron errores, también aquí cometió errores todo el mundo, unos más que otros, lógicamente, el que no respetó, pero era insufrible aquella España se mataba. Yo acabo de leer ahora la primavera del 36, con datos objetivos, en fin. Yo voy a reivindicar mientras viva, y ojalá en los colegios le explicáramos a nuestros hijos, que no se le explica, el gran pacto, porque como no expliquemos esto, podemos llegar a lo que tú y yo veníamos hablando, que nosotros podíamos ser adversarios en aquella época. Hoy son enemigos. Ese es el problema. Exacto. Y esto no puede llevar a nada bueno, porque se sabe cómo se empieza, pero no cómo se reinicia. Terminamos esta primera ronda, Pepín. Hay que montar la Unión de Centro Democrático. Yo recuerdo actos en el Salón España, en la Casa de Antonio José, lo que es la Casa de la Cultura. ¿Cómo moviste todo aquello? En los salesianos también. Los salesianos. ¿Cómo moviste el partido en Palma? Hombre, lo movimos con mucha ilusión porque éramos jóvenes que queríamos que, como decía que se rompiera todo lo que se arrastraba. Estaba hablando de la primavera del 36, que quiere decir que es anterior al 18 de julio, por lo tanto, sí, nosotros estábamos en contra y entramos, por eso yo decía en mi artículo de Aire Fresco, entrábamos como que había que dialogar, que había que se podía tener ideas diferentes, pero se podía hablar y se podía hacer. Hay una anécdota que quiero contar muy graciosa con respecto a lo que tú has dicho del fuego de aquel y de la manifestación que tuvimos después. Sí, sí. Yo me acuerdo que en la manifestación que íbamos en cabeza, pues los que un poco dábamos la cara por aquel entonces de cada uno de su partido, y fue multitudinaria, salimos de allí de San Francisco, que llegamos a... Y yo me volví después, cuando llegamos al final de la carrera, a saludar a uno del Partido Comunista que iba allí delante y le digo, hombre, os agradezco mucho que hayáis venido a la manifestación esta. Y dice, y la contestación fue, es que también es nuestra madre. Vamos porque también es nuestra madre. O sea que dentro de todo... Claro. Nosotros teníamos muchos cristianos. Eso, claro, por eso digo que había que eso. Y eso no lo entendía mucha gente, pero yo mi empresa estuvo amenazada de que la iban a prender fuego un fin de semana. Y se trabajaba en mi casa las tres turnos, estábamos las 24 horas abiertos, trabajando un turno. El turno de noche que quedaba, eran 3 personas las que se quedaban, los de las máquinas, haciendo puntos. Y yo me tenía noche en vela allí en el balcón, cada vez que veía un coche, cada vez que veía una voz, cada vez que veía un ruido, tenía que asomar a mi ventana, que estaba encima de allí, y asustado porque estábamos asustados. Sin embargo, nosotros después nos hemos llevado siempre, ellos lo saben, que nosotros como UCD nos hemos llevado siempre bien en nuestras relaciones con el Partido Comunista y con esto, con Cueva, con Víbora, con todo esto, pero hay anécdotas que contaríamos enormes. Vamos a llegar ahora a un momento muy importante, las elecciones municipales del 79, porque ahí sí hay mucho que rascar, pero a raíz de lo que ha dicho Pepín, un dato para que lo tengamos en cuenta. El incendio de la parroquia de San Francisco ocurrió en la primavera del 77. Aún no estaba todavía legalizado ni siquiera el Partido Comunista. Entonces hubo un intento de montar una manifestación convocada por las fuerzas políticas, algo que denegó el gobernador civil. El amparo para resolver la situación fue
que la convocatoria la hacían el Consejo de Hermandades o las hermandades de la época. Y se emitió una nota que era de manifestación de desagravio. De esa forma pudo realizarse aquella manifestación que encabezaron los estandartes de las hermandades. Y ciertamente el Partido Comunista o el Partido Socialista participaron de aquella manifestación. Que a nosotros se nos intentó culpar de eso. Sí. El Partido Comunista sacó una nota diciendo que condenaban totalmente los hechos de San Francisco. Conjuntamente con el PSOE también sacó esa nota, y luego unos días más tarde volvió a sacar otra nota porque hubo una manifestación frente a la Virgen de Belén el 8 de septiembre de 1977 y el Partido Comunista sacó una circular, una octavilla, condenando los deplorables actos antirreligiosos y decía que hay que respetar la religión y la devoción de cada palmeño, y como bien decía Pepín, que la Virgen de Belén era la madre de todo. Llegamos a los municipales. Menuda formasteis, porque había que buscar hombres y mujeres para la candidatura. Pocas mujeres buscasteis, pocas, porque la mayoría de las candidaturas eran hombres. Segundo, ¿quién quería dar la cara en una candidatura? ¿Cómo se montó la candidatura de UCD? Porque Pepín tiene que contarnos algunos secretos de esa candidatura. En fin, pero os pido en brevedad. Paco, ¿cómo se montó la candidatura del Partido Comunista? Pues, no tenemos un comité local, ¿no? Pues, se hace una asamblea y a las personas más representativas en ese momento son los que se incorporan en la candidatura. Y nada más, eso está así de sencillo. Además se eligen asambleas nuestras y así de sencillo. Y hombre, éramos aquella gente los más conocidos, Ángel Cabero, Francisco Méndez, sí que era lo más, Pepe Cueva, teníamos un aparejador que lo llevamos al cuarto, porque Alfredo, que estaba por aquí, y lo metimos en el cuarto, que fue cuando dimitió él, después entré yo, porque su dimisión yo iba al quinto, yo no iba para... Pero vamos, una cosa, teníamos estructura y la montamos rápido, no era un tema, no tuvimos muchos problemas en montar la candidatura. No hubo ningún debate sobre la cabecera ni nada de esto, ¿no? Estaba todo muy... Hay unas historias sobre los partidos que muchas veces no es verdad. Los partidos no son tan conflictivos internamente cuando hacen las cosas. Ahora no sé yo cómo son, pero en aquella época no crea. Y no todo el mundo le apetecía entrar allí. En aquella época no se cobraba nada, ¿eh? Es decir, estuve mucho tiempo y no se cobraba nada, nos costaba el dinero, porque además las reuniones las hacíamos después de trabajar, a las 8 de la tarde, hasta que el secretario cortaba a las 12 diciendo que ya era el día siguiente. Entonces, y estábamos hasta las 12 discutiendo, así que no era que... Sí, que entonces no sé qué era... Salvador, ¿cómo se montó la candidatura del PSOE? No te rías, te rías que es peor. Yo decía, vaya a grabar, y dice, sí, hay que grabar. Digo, bueno, entonces a lo mejor no podemos contar, pero no. No diga eso, hombre. Hombre, ¿cómo que no? Las reuniones que no se graban. Como decía el otro, ya se puede hablar, Bueno, vale que no. Julián Díaz y yo, porque aunque yo era el secretario, el que tenía el peso específico en el PSOE de Palma era Julián Díaz, al cual le debemos el PSOE de Palma muchísimo, porque fue el que nos orientó. Él tenía más cabeza que todos nosotros y es una persona de una honestidad, prueba de bomba, en fin. Él y yo vamos a la imprenta Higuera a ofrecerle a Miguel Higuera que sea el cabeza de lista del PSOE. Miguel era un demócrata, lo era y lo es y morirá siéndolo. Leía mucho. Ahora se han reído algunos. Aquí en Palma había 3 personas suscritos al País, al diario El País, Miguel Higuera, Julián Díaz y yo, y recibíamos el periódico con un día de retraso. Es decir, leí un periódico al día, igual que ahora, pero mira lo que sería El País en la transición para leerlo con un día de retraso. Bueno, fuimos a ver a Miguel dijo que muchas gracias, pero que no estaba, él nos quería a todos mucho, pero que no. Después Julián no... Si hubiera querido ser, hay que decir, él hubiera sido el cabeza de lista, no quiso. Y entonces todo el mundo pensó en Manolo por aquello. Me acuerdo que una de las cosas importantes de Manolo es que había sido tesorero del fútbol y era el que administraba los dineros, y Manolo era una persona muy honesta. Y tú sabes que la campaña del 79 del PSOE, meteremos la pata pero no la mano. Que Ramón Tamames iba a decir, cabroncete de Ramón, dijo 40 años de honradez, ¿te acuerdas? Dice 40 años de honradez y 40 de vacaciones, en fin. Bueno, pues resulta que Manolo simbolizaba eso, también era un hombre que era el que había formado el partido en la peluquería y reunía. Y recuerdo que Julián defendió Independiente.
llegó un momento que iba a ir de número 2 en la lista Pepe Guadí y Carrillo, Manolo, el de Sevillana, de quinto. Pero resulta que mandaron una carta que se leyó en la Asamblea que ellos irían por libre, que ellos votarían lo que ellos quisieran. Claro, la Asamblea, las primeras elecciones, después nosotros nos abrimos y ya en el 83 llevamos 4 independientes y en todas las candidaturas terminamos con él. Pero en las primeras no se sabía ni cómo funcionaba el ayuntamiento. Entonces perdió la votación Julián por un voto y ya no fueron independientes. En fin, y ya se configuró la lista y aparecimos, que no se olvida una intervención de Joaquín Moreno, que iba de tercero. ¿Sabéis quién es Joaquín Moreno? Sí, un profesor que dijo, pero hombre, ¿cómo vamos a llevar el PSOE en la lista un barbero sin estudio y un dependiente de comercio con 23 años? También fui el más joven de la corporación. Yo que tengo 2 carreras, y me acuerdo que intervino Adolfo de la Torre, que era una persona con mucho respeto en el partido, que nunca quiso cargo, y un maestro escuela, Antonio López, que ahora lo veo yo de vez en cuando, y que se puso de pie y dice, mira, estos no tienen carrera, pero saben de política bastante más que tú por mucha carrera que tú tengas. En fin, es verdad que nuestra lista, la lista impresionante fue la de la UCD. La UCD configuró una lista espectacular. Todas personas de un peso, desde el primero hasta el último. El que no era alcalde del Caloje, Matías, era de Bravo de Pedro Díaz. Pero nada más se equivocaron. Sí, pero no sean malos. Es verdad que casi nos emborrachamos cuando conocimos la candidatura. Con todos los respetos, yo soy gran amigo de Manolo Carmona y políticamente Manolo era el hombre a lo mejor más preparado, hay que decirlo, pudo ser presidente de Diputación, pero los pueblos son los pueblos. Y aquí había 2 personas, a mi modesto entender, lo hemos hablado Paco y yo muchas veces, igual que Izquierda Unida, el único que aportaba votos era Francisco Méndez, era Marcelino Canovaca. Vivía un momento, había sido alcalde accidental, se había ganado a todo el mundo con esa simpatía, una historia, atiende a muchas personas. Y el otro posible que yo temía de cabeza era Pepe, no porque esté delante, cuando yo me llevaba mejor con Manolo que contigo, pues estábamos pero reconozco que tú a lo mejor eras mejor cabeza electoral. Los pueblos son como son. En fin, yo creo que si Marcelino, pero Marcelino no era del partido, venía de independiente, de una candidatura que en Palma se podía montar. Y después aparecían personas, Pepe Bejarano, Pepe Chaumar, Luis Jiménez Cabello. Es que la lista daba miedo. Os voy a contar una anécdota. Felipe González vino en la campaña del 79 a Palma de Río. Comimos en lo de Romero y paseamos por Topalma. Y al llegar a la puerta, se acordaba de Adolfo, que había comprado un folio, tuvimos la imprenta Higuera hablando del periodista, se acordaba del Valdeguanche, de los flamenquines que había comido allí con José María y Patricio. Y me acuerdo que al pasar por el ayuntamiento le dije, Felipe, vamos a hacer una foto ahí en la puerta del ayuntamiento. Y dijo, no, me cortó cortante. Yo, un chaval de 23 años, pues era como decir que queremos entrar en el ayuntamiento. Y él dijo que no. Siempre he tenido la duda, o por respeto, no se habían celebrado las elecciones, respeto institucional que siempre demostró que lo tenía, o que cuando vio la candidatura del PSOE, Manolo de primero y yo de segundo, dijo, con esto no entramos nosotros en el ayuntamiento, ni así nos lo manden. Siempre tendré la duda, pero creo sinceramente que era una mezcla de las 2 cosas, pero el respeto institucional se llegó a que hubiera una foto. Cuéntanos, Pepín, los secretos de cómo se articuló, cómo se formó esa candidatura. Porque tengo entendido que hubo una reunión en el casino. Secreto en el casino. ¿En el casino? Eso lo he oído yo. Sí, a ver, vamos a ver. Sí. Pero en el casino No sé. Salvador, ¿hubo reunión o no en el casino? Porque en el casino lo único que hicieron me llevaron una vez es para decir, el niño de Sánchez Marcos, ¿qué es lo que pasó en el casino? Espera. En el casino es que se enteraron que iba a haber una candidatura independiente y con buen criterio, Manolo, a lo mejor tú no fuiste ese día, la UCD fue y le dijo, no seamos tontos, vamos a unirnos todos en un centro derecha, y es verdad, allí votó toda la derecha, en cambio la izquierda llevaba 3 partidos. Sí. La suma de los 3 partidos hubiera dado mucho más votos. Que un consejo. Pero en fin, esa reunión existió en el casino. Aquí hay algunos de que estaban en esa lista, y pues sabéis que eso no se hace nada más que trabajar
trabajando mucho. Eso sí. Muchas horas de charla, de convencer, de visitas, de todo. ¿A quién convenciste tú, Pepín? ¿A quién convenciste tú para la lista? Esa lista, Sí. primero tuve que convencerlos para que yo no fuera el primero. A Manolo Carmona estaba hablando, ¿no? Claro, todos querían que yo fuera el primero. Eso es la realidad. Pero yo tenía unos negocios, unas cosas, yo no me podía poner ahí el primero de ninguna manera porque no tenía tiempo para más. Pero bueno, lo que ha dicho que has dicho algo de Barcelona tú. Sí. Yo tengo una anécdota curiosa porque estoy en mi viaje mucho constante a Barcelona. Sí, sí. Estamos en una vez que eran elecciones, siento una furgoneta que viene con un altavoz pegando voces. Digo, ¿esto qué es? Dice, eso es propaganda de las elecciones. Un meeting. Y me paro a verlo y resulta que digo, pero si el que va gritando es de Palma. El que va con el altavoz en el alto de la furgoneta era uno de Palma. De Palma. Y Sí. era pues del Partido, era del Partido Comunista. Sí, por el PSOE era el hermano de Florentino, que tenía aquí en Palma, el que acaba de vender por la... Me parece que era hermano del de Guardi, ¿De Guate? del de Guardi, ¿cómo se llama? El mayor, un hermano mayor que era. Teníamos varios de Palma. Que estaba allí. Teníamos varios de Palma y además... Patarrota. Patarrota. Pero también pasó una cosa, perdona. Ángel Cabero fue de esa campaña a dar un mitin A Barcelona, también. y le pusieron el cartel en el mitin Ángel Cabero, alcalde de Palma de Río. Fue a la primera autonómica. Y un amigo de Manolo de la inmigración ya le mandó, tenemos ese cartel. Pues hablando muchas veces y convenciendo a la gente, claro. Oye, ¿cómo sentó a la UCD que faltando 24 horas? Me fijé mucho en la gente joven, que la gente ¿Sí? joven que... Dime a un joven que metiste en esa candidatura. Pues empezando porque que está allí. Tú llegaste, Jesús. No. Metiste a Salvador Fuentes. Salvador Fuentes. Salvador iba en la candidatura de la UCD con 17 años, me parece por ahí. Salvador era... Pues lo tendría ya que tener, no sé cómo lo haría. Bueno, pero a mí me consta que se publicó y está allí una carta que publicó el PSOE 24 horas antes de las elecciones y decía, no conviertas tu pueblo en una comisión mixta casino, una sociedad mixta casino club de tenis. Bueno, es que me quita, es como decir, que me dice que no sea del Palma del Río. Eso como sentó. A mí eso no me pasa, reparaba todo, ¿eh? Te rebalaba, totalmente. Porque Bueno, llegó la noche. Yo llegué a ser presidente del Comité de Disciplina Provincial. O sea, No, ya es verdad que a Pepín lo pusieron al frente de la UCD del Comité de Disciplina. Llegó la noche de las elecciones, se conocen los resultados y obtuviste 8 concejales. ¡Ay, qué sensación! Faltó un poquillo más para haber tenido la mayoría. Era la primera vez que la derecha, o sea, que el centro, porque nosotros no era de derecha. La derecha no, la verdad es que no. Pero el centro fue capaz de ganarle a la izquierda. Sí, pero le ganaste. Y estamos en la misma suma situación. Eso es. No llegamos a gobernar, pero no. igual. ¿no? Vamos a ver. Pero eso no fue óbice. La UCD sacó 8, pero el PSOE sacó 5 y el Partido Comunista. Vamos a ver. AP no se presentó. AP tenían Palma los votos. La Alianza Popular no concurrió en la municipal. Y hasta Fuerza Nueva votó. Los que hemos estudiado los resultados electorales, a la siguiente, en unas generales, Fuerza Nueva llegó a sacar en Palma 111 votos. Sí, señor. Sí, en la UCD, mira, un mes antes de las municipales, la UCD había sacado 3.500 votos. Un mes antes, que fueron las generales de marzo. Y en abril saca 3.900, 3.800, casi 900. Ahí se lleva todos los votos que AP no se presentaba a las municipales, el lógico votó. El lógico, Pero que es muy lógico. Pero en cualquier caso, la suma de los votos en la izquierda, en votos era superior. Ahí estamos hablando de la ley 2. Mira, Claro, que prima aquel que tiene... Mira, perdona Paco, 2.700 y pico el PSOE, 2.500, 2.400 nosotros, ve sumando. Y el médico, el PTA, Cristóbal, sacó 400 y pico. Suma los tres. Claro. Y nos ponemos en 5.000 votos largos. Lo que pasa es que la ley electoral, por cierto, la ley electoral... La UCD lo hizo de maravilla. Pero se cargó la lista independiente que iba a haber para no dividir votos. Hizo una lista magnífica y estuvo a punto. Faltó. Eso no.
nos costó muchas noches y muchas discusiones. Bueno, pero vamos a la realidad. Se constituye la corporación, llega desde los partidos centrales el pacto de la gobernabilidad. Digo el pacto de la gobernabilidad porque eso del pacto de la izquierda no es correcto. Pacto de gobernar. Quien haya obtenido más votos, elige al alcalde. En Palma fue alcalde socialista. En Córdoba fue del Partido Comunista Julio Anguita. Pero vosotros, tanto la UCD como los partidos que constituyeron el gobierno, lo curioso es que os integrasteis en todas las comisiones y participasteis en todo el esquema de gobierno del ayuntamiento. Eso es lo que digo yo en un artículo que tengo aquí, bueno, que tú lo sí, tengo una copia yo. Tú lo conoces porque forma parte, claro, lo que pasa es que tú quizás no lo reproduciste entero por espacio de marketing, pero ahí lo explicado, ahí lo explico perfectamente todo eso. ¿Cómo fue? Por favor, para la audiencia. No hubo ninguna discusión, nosotros colaboramos, participamos en todas las consejerías, en la de esas, y presentamos en los 100 primeros días, de eso, nosotros presentamos de cada problema de Palma la situación actual que nos encontramos y lo que creíamos nosotros que se debería de hacer. Muchas cosas se rechazaron, como es lógico, porque no teníamos mayoría, la mayoría la tenían ellos, pero que al final, al cabo de 3, 4 años, todo se hizo, saliendo de ellos, pero bueno, la idea la presentamos nosotros. Ahí los tengo detallado en ese artículo, todo lo que hicimos, cosa por cosa. Salvador. Primero, la ley electoral cambia. La ley electoral que había vigente estaba estructurada para todo. La comisión permanente estaba, la UCD tenía 3 miembros, la permanente. Es decir, que la ley era así. No gobernaba, pero estaba en el órgano máximo que era la comisión informativa. Es decir, hasta el año 85, que hay una nueva ley de base de régimen local que ya cambia el sistema, era así. Estaba configurado con el sistema antiguo. Y en el caso de Palma hay que decir que la vida local, la carga ideológica es mucho menor. La carga ideológica se ve en las mociones, en la defensa de leyes, que están la mitad de las veces cosas que son de la administración central. ¿Quién va a estar en contra de que haya un equipamiento deportivo en un pueblo, un equipamiento cultural, arreglar una escuela, pavimentar calles que estaban sin pavimentar un montón, alumbrar la instalación? Eso es casi no, ni es de derecha ni es de izquierda. Primero es que no había dinero, si el 78% del presupuesto era para el personal, si no había dinero para después la liamos. Exacto. Ahora, cuando ya empieza a haber competencia, más dinero y una buena gestión, pues se puede desviar dinero y se nota la sensibilidad. Y ahí, lo menos, yo tengo que reivindicar lo que yo he visto. Palma hizo una apuesta por la cultura, por el bienestar social. Nosotros tuvimos ayuda a domicilio, 103 personas, cuando no existía ni esa ley. Porque que había aquí unos trabajadores sociales de Marilén, Leonardo, que sabían de eso más que nadie, y gente sensible, en fin. Pero eso vino después, los primeros años, y además, y acabo yo, hay que decir que la mayoría de la UCD, y eso, su carga ideológica era menor, es decir, que ellos iban al ayuntamiento a aportar, no a destruir, sino a que entre todos, y la mayoría de las cosas salían por unanimidad. Y los que vivimos eso, pues cuando fuimos alcaldes, creo que lo aplicamos, porque yo, y aquí hay algunos concejales de aquella época nuestra, a mí si la oposición presentaba propuestas, pues se aceptaba y no pasa absolutamente nada. Pero eso de rechazar las cosas porque la presente otra, eso es de ser tonto. Tú casi una alcalde típica. Paco Pérez, pasa el micrófono. Pero yo sí quería que no olvidáramos un tema que era muy importante. La peor asignatura que tuvisteis vosotros ha dicho ahí algo antes que fue el paro obrero, ¿no? Ha dicho antes que no estoy de acuerdo. Es decir, se produce el pacto de la izquierda, porque el pacto se produce de gobernabilidad en la izquierda. Era el partido más votado dentro de la izquierda, porque claro, el partido más votado había sido la UCD, y pensamos que haber por pacto de gobernabilidad tenemos que votar a la UCD. No, era el pacto de la izquierda en aquel momento. Para mí en el 79 los ayuntamientos conseguían los ayuntamientos es cuando la democracia se consolida, porque llevamos la democracia ya a la gente de la calle. Y nos encontramos un problema con los ayuntamientos cuando llegamos, porque ahora vamos a recordar aquí que resulta que se vivía mejor antes. Pues llegamos a Palma del Río, teníamos las calles sin asfaltar, botas catiuca para poder andar. No teníamos alcantarillado, no teníamos agua corriente, no teníamos
Nada prácticamente. Y teníamos un presupuesto, yo fui concejal de Hacienda, teníamos un presupuesto que el 78% se dedicaba al personal. Sí. Después hicimos el pacto de diputaciones y doblamos el sueldo a los funcionarios sobre la marcha, que quedamos peor todavía, ya dedicamos más, porque lo que cobraban era una miseria, eso también es verdad. Es decir, que nosotros entramos y nos encontramos con unos sueldos de miseria. Es decir, no creas tú que cobraban unos sueldazos los funcionarios. Y ahora me acuerdo, yo cuando haciendo el presupuesto con don Manuel, que nosotros en Palma de Río no se moría nadie. Nadie se moría en Palma de Río. Porque teníamos en el censo por encima de los 20.000 habitantes. Y eso nos daba unos ingresos de hidrocarburos, te acordarás. Cuando bajaba de los 20.000 habitantes, los ingresos de los hidrocarburos desaparecían. Y yo me acuerdo una vez, hablando con el interventor, gran persona, y yo siempre me llevo muy bien, me dijo: Paco, vamos a tener ya que normalizar esto, si no vamos a acabar en la cárcel. Me acuerdo en aquella época. Y entonces hicimos un censo y nos fuimos a 17.000 habitantes. Y perdimos el ingreso de los carburos. Después ya se consiguió mucho dinero con el tema del empleo comunitario, se arreglaron. Es que lo que quería preguntaros, que los malos ratos que pasasteis con el paro obrero, aquello de mandar a hombres a quitar hierba a las cunetas, bueno, que se manifestaban día sin día, ¿no? Eso era tirar el dinero. Eso y entonces mucho fuego. Claro, eso era tirar el dinero. Además, tirar el dinero, y yo creo que eso era maltratar también a los trabajadores, porque eso no era digno. Y entonces se empezó a hacer las cosas de arreglar las calles. Se empezaron a faltar las calles, se empezaron a otras cosas, y entonces ahí se empezó ya, en el acuerdo ya con los gobiernos centrales, que los que soltaban la pasta, se empezó ya a cambiar todo eso. Pero cuando nosotros llegamos al ayuntamiento era pura miseria. No cobraba nadie nada más que el alcalde y Pedro Campanario, teniente alcalde. Eso vino después. Vino después. Hicimos todo el plan urbanístico, por cierto, tan bueno que todavía sigue efectivo. Es decir, no ha habido especulación urbanística en Palma de Río, porque se dotó de suficiente terreno, todo lo de ahí que tenemos ahora. Eso se hace en el año 83, con el Benito y el otro arquitecto, Trenado y Benito, que era concejal de urbanismo, Pedro Campanario. Pero todo se hizo con consenso, es decir, como teníamos que participar en las comisiones informativas que se hacían, ahí se llegaba al consenso, y muchas veces no se llegaba a acuerdo momentáneamente, pero siempre hubo una colaboración, siempre entre el equipo de gobierno y la oposición. Algo que habéis comprobado, lo que son los clásicos, la dialéctica que tiene y la capacidad que tiene, lo de normas subsidiarias se llamaban, entonces sí, toda la razón. Patricio, en una de las visitas que vino a Palma, al día siguiente dando un paseo, en vez de valorar el instituto, en fin, obra y tal, lo que valoró fue el urbanismo. El urbanismo de Palma es una maravilla, en el sentido de que lo residencial está donde está, la segunda residencia están en el Acebuchay, en el Bardío, en la Algaba, y lo industrial está donde tiene que estar. Pero la gestión para que esto fuera barato, el suelo fuera barato, son dos operaciones que además estamos entre los medios de comunicación y se tiene que saber. Yo lo di en una entrevista que me hizo Paco Escribano. Y hoy lo hemos hablado en la tertulia que tenemos a mediodía con el precio de vivienda de 60.000 euros en Palma no se vende. La clave fueron 1.100 viviendas de la empresa pública que compra los terrenos del quinto centenario, que además el gerente oriundo de Palma, que cuando estuvimos en Sevilla dice: mi abuelo era fulano. Te lo voy a decir quién era el gerente de la empresa pública de suelo, el nieto de don Félix Moreno Ardano, y él es Ignacio Moreno, Alarcón Moreno. Bueno, ese hombre estaba de gerente en esa. Cuando vamos, Manolo y yo, bueno, y en industrial se hicieron los primeros polígonos, salieron a un precio, lo hizo Gestú, la empresa. Aquí se hicieron polígonos y salieron baratísimos, gracias a un propietario agrícola privado que lo convencimos y nos vendió a 3,5 millones de pesetas la hectárea en la primera, un 40%, un 45%, y nosotros con la cesión nos juntamos mitad y mitad, y en la segunda nos lo vendió a 4,5 millones, que creo que los hijos por poco no se cargan al padre, cuando se enteraron del precio que estaba vendiendo el padre unos terrenos que han permitido toda la margen izquierda que salieran el metro cuadrado a 2.000, 2.500 pesetas y bonificábamos a la industria que se ponía. Y eso, lo he dicho muchas veces porque hay que ser justo, digo, eso
Los dos polígonos primeros fueron importantes. Lo hicieron empresas públicas sin especulación, pero no salieron de barato como salieron los de arriba. La parte municipal era precio tirado. Que aquí, y las viviendas y hasta el quinto centenario a lo que se vendieron. Digo, eso es la gestión que después pudimos hacer. Las normas fueron buenísimas. Claro, es que si tú no haces una planificación, no, tiene pero lo es que otro. los polígonos no estaban calificados. Es decir, que digo que sí, que muy bien, pero que después. el precio de la vivienda en Palma es que aquí no ha habido especulación, porque yo leí en El País, cuando estábamos suscritos, y lo digo en todo, que contra especulación abundancia. La especulación existió después de la guerra del aceite y de la harina porque no había. Contra especulación, abundancia. Pero la gente se cree que la abundancia es porque tú califiques un terreno. No, en Córdoba hay millones de metros calificados y en muchos sitios. Hay que desarrollarlo. Que era lo que hacía la empresa pública. Poner los dineros, urbanizar, porque aquí se han hecho algunas, no se me olvida una que nos criticaron, que decía que era porque José Pascual era el dueño, la del Cerro Belén, estuvo 20 años sin venderse ni una parcela, y se había urbanizado y se habían gastado los dineros los promotores y no vendía una parcela. Pero Salva, pero me manda a Marcelino y a mí a hablar con Tejada. Sí, sí. Porque era difícil hablar con Tejada. Eso es correcto. Eso es el primer problema. Eso están los amigos. No, que estaba de alquiler, que tenía que era el que tenía. Claro, no tuvimos que darle vuelta a aquello. ¿Qué? Bueno, pues que quede constancia que si esto sirve para algo, yo hago un llamamiento a los actuales responsables públicos de Palma del Río, que ya lo di en esa entrevista, que a esas personas que han hecho algo por su pueblo, pero de verdad, no folclore, de verdad, habría que tener algún reconocimiento y que quedara constancia. Hay que hacerlo. Bueno, vamos a ir cerrando. Diga usted. Yo te agradezco es una cosa, que cuando pusiste la primera piedra de eso me llamaste a mí y a Marcelino para que estuviéramos allí poniendo la primera piedra. Eso es verdad. Pero que esos son los polígonos primeros. Eso es verdad. Esos son los que se hacen con el primero. Vamos a terminar, por favor, os pediría una reflexión, porque, claro, cuando pasan ya 50 años, ya entramos en análisis, hay gente que dice la transición no fue correcta, no fue la idónea, fue maravillosa, faltaron detalles determinados. Vosotros que lo vivisteis en primera persona, ¿qué reflexión podéis aportar para los que nos están escuchando aquí, los que nos están viendo a través de la radio y de la televisión, y a las nuevas generaciones, a los chicos, jóvenes? ¿Qué reflexión le podéis hacer sobre cuál fue el papel exacto de la transición y vuestro papel? Pepín. No entendí. ¿Cómo valoras tú la transición de Palma del Río? Hombre, yo la transición de Palma del Río la considero ideal, a pesar de que la noche trágica que tú sabes que tuvimos que ir Manolo y yo escoltados casi a hablar con el gobernador para que aceptara una decisión que habíamos tomado aquí en Palma y que él después nos dijo que no. Y nos costó un momento más negro de mi vida. Yo lo sé, y mi hermano y la tiene. Y tú lo sabes, y Manolo López Maravé dijo, si a esas dos personas le pasa algo, yo presento la división a él. Exactamente. Digo, Es más, así, eso hizo Manolo. Pero, y ustedes os la jugaste. No la jugamos y porque Manolo nos dijo que podíamos salir por la puerta falsa del de eso, y Manolo Carmona, que en eso era muy chapolante, dijo, yo salgo por la puerta principal. Y yo recuerdo el que estuvo a punto de la agresión. Y el capitán que venía con la guardia me dice, nosotros no somos responsables, no podemos garantizar vuestra su seguridad, ¿no? Y el Partido Comunista dijo, nosotros nos comprometemos a abrir los pasillos. Y fueron abriendo pasillos para salir nosotros para ir a Córdoba. Manolo, esto lo arreglamos en Córdoba. El Partido Comunista le hace un pasillo a la UCD para que Manuel Carmona y Pepín Sánchez pudieran ir a ver al gobernador civil y decirle, en Palma del Río hace falta tantos millones de pesetas para el paro obrero. No, es que él nos había autorizado a llegar a una cantidad y habíamos llegado al acuerdo. Y cuando le dijimos que habíamos llegado al acuerdo, nos dijo que de eso nada, que eso era... Y entonces dijimos, pues tenemos que ir a Córdoba, al partido, llamamos al ministro de Trabajo, al presidente del Senado, a Cecilio Valero, que era de Cultura, y estos llamaron al gobernador, porque cuando llegamos en Córdoba se había quitado del medio el gobernador,
dice que estaba de viaje, y no estaba de viaje porque yo lo llamé cuando salimos de aquí para allá. Cuando llegamos. Y entonces eso fue el momento en el a José Javier Anzoátegui. Anzoátegui. ¿Tú sabes lo que nos dijo? Que en el País Vasco, cuando estuvo de gobernador allí, hubo 2 muertos en una manifestación y que estaba acostumbrado. Paco, pero ¿qué reflexión hace de la transición? Bueno, lo pusieron firme y tuvo que reservarlo y tuvo que llamar a Palma para decir que estaba todo arreglado. Conocemos ese episodio, que luego lo recordaremos. Bueno, yo la reflexión de la transición es que... Ponte el micrófono bien, por favor. Claro, es que ahora mismo ya uno tiene una edad, uno va avanzando también con la edad. Y claro, estoy viendo lo mismo, lo que estoy viendo, y veo lo que vi en aquel momento, y es que esto no tiene nada que ver. Yo vuelvo a insistir en una frase. Nosotros había ilusión por todo el mundo con la democracia. Y había empeño para que aquello saliera para adelante, bastante empeño. Yo viví el golpe de Estado Fíjate cómo viví el golpe de Estado, reunido con estos señores, con el PSOE, con el PA en Córdoba, organizando la manifestación del 28 de febrero, que íbamos a hacer con el tema de la autonomía, en la sede del Partido Comunista. Cuando la secretaria nuestra sube y nos dice, hay un golpe de Estado, coño, todo el mundo salió corriendo, y yo salí corriendo con todos los archivos provinciales que teníamos militantes, que teníamos 10.000 militantes. Total, que viendo aquello después, es decir, éramos adversarios, dialogábamos y veríamos, porque no todo el mundo tiene la verdad es compartida. Claro. Y a partir de ahí hay entendimiento. Ahora mismo todo el mundo se considera que la verdad es suya y absoluta. Y ya no somos adversarios, ahora somos enemigos. Y además estamos en un proceso que para mí es muy grave. Estamos deshumanizando al contrario. Lo primero que hacemos es deshumanizar. Y eso es cuando faltan argumentos. Claro, es que ahora mismo no hay un argumento en debate. Ahora, tú eres esto, tú eres no cuánto, y no hay argumento de nada, no hay un debate sobre los problemas de la sociedad. Tenemos el problema de la vivienda, que habrá que ver cómo se resuelve en este país, que es un elemento muy grave, y otros problemas que tenemos en el país. Y en vez de centrarnos a ver cómo lo podemos resolver, es a ver cómo me cargo porque yo quiero... ¿Qué está en el poder? Claro, y después tú quieres estar en el poder también. Si tú estás, quitar aquello para ponerte tú, luego tú también estás en la lucha por el poder, no puedes acusar al otro del tema. Y ese es, yo, desde la transición que se vivió aquí, la verdad que fue una transición que vivimos con mucha ilusión, pero con mucha ilusión desde la colaboración, siempre de la colaboración. Colaboramos lo que estamos aquí sentados. Y de hecho terminamos siendo amigos casi todos después de aquello, de lo que tuvimos y seguimos teniendo la amistad. Yo tengo una amistad, sigo teniendo con Pepe Chao, lo quiero un montón, y con gente así, con aquel señor que está allí con el pelo blanco, con Jesús Alcaray, que nos ven cuando en cuando. Es decir, ese espíritu yo creo que se ha perdido y eso es grave. Estamos en una situación grave. Salvador Blanco. Bueno, yo creo que me he manifestado antes, y fue malo para España que 2 partidos tan importantes como el PS y la UCD tuvieran la vida corta. Es verdad que la UCD no era un partido, pero le hubiera venido bien. Este país ha soportado una clase política eliminada. Daros cuenta que la UCD pasó de 166 diputados en el 79 a 14 o 15 en el 82. El presidente del gobierno no salió elegido diputado, que era Leopoldo Calvo Sotelo, que iba 2 por Madrid. Bueno, es una anomalía, pero este país lo resiste todo. Yo no sé lo que tiene España, que por mucho interés que tengamos en cargárnoslo, los españoles deben de ser los empresarios, los trabajadores, los médicos, los maestros. Es que por muy desastres que seamos nosotros, este país sale a flote. Eso, acabar con unos cuadros. Es verdad que muchos cuadros dirigentes del PC se incorporaron al PSOE, Jordi Soletura, Enrique Currier, Antonio Gutiérrez, pero un país no se puede permitir. Pero no en España solo. Hoy, cuando las cosas no ocurren solo en una zona. Cuando hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, cuando quisieron entrar en el Congreso de los Diputados, cuando vemos los líderes que había, cuando dices que hoy no hay líderes en España, es que no hay en ningún sitio. Es que en Francia o Alemania o Inglaterra, comparado con lo que tuvo Kohl, Thatcher, Felipe, el otro, es que esto es todas partes. Hay un problema en Occidente muy grave y muy importante, y han venido los populismos, y los populismos lo arreglan todo. Son soluciones fáciles a problemas muy complicados. Los toros desde la barrera se ven muy bien, pero cuando hay que torearlos ya son diferentes. Entonces, a los jóvenes, y hoy hay
medios de comunicación, vamos, una red que hoy el bulo cae. Yo lo único que veo es el poco interés en formarse, en conocer la verdad. Antes podíamos hablar en las tertulias de política con diferentes posturas. Hoy nos estamos reprimiendo. Yo que estoy en varias tertulias ya no quiero que salga la política porque nos separa. Es que nos ponemos a discutir, amigos de toda la vida. Y eso hace 25 años no pasaba. Aquello era porque hablar nada más que con los tuyos lo más aburrido que hay. Y te lleva a ponerte tonto. Te enriquece abrirte. Pero yo, que sabéis que me muevo en muchos ámbitos de todo tipo, social, político, veo que nos estamos reprimiendo. No hablamos de política, no hablamos, eso que tú decías, la cultura de la transición, leer libros. Nuestros hijos hoy no quieren leer nadie nada. Hay que leer, es que se aprende mucho leyendo, es que se aprende. Mi suegro, el pobre, siempre me decía: Salvador, lee Los intereses creados de Jacinto Benavente, cuando éramos amigos, antes que suegro, premio Nobel. Léelo, y yo decía: ¿para qué querrá? Hasta que lo leí y lo comprendí. ¿Cómo es mejor que crear afectos, crear intereses? En fin, hay que leer cultura. Este modelo de Occidente, capitalista en el sentido que lo único, y lo vemos nada más que, ¿para qué quiere la gente? Para viajar, gastar, consumir. Bueno, pues eso da, yo no creo que eso sea la satisfacción. No ha habido épocas donde ha habido más problemas mentales que en esto, teniendo resuelto económicamente mucho mejor que en otras épocas. Hoy tenemos todos más problemas mentales que tuvimos en los años de esas dificultades que hemos nombrado antes. Porque la felicidad, lo material ayuda mucho, pero lo material no da la felicidad. La felicidad, sobre todo la da, no tiene nada que ver con el dinero. El dinero sirve para vivir dignamente, pero a partir de ahí son otras cosas. En fin, yo estoy preocupado por la edad que tengo, pero no por España, sino por el mundo occidental, por lo que estoy viendo todos los días. Que aquí vale todo, el bulo, la mentira, la honestidad no solo no es robar, la honestidad intelectual también. No es hablar mal de nadie a sabiendas que lo que estás diciendo es falso, es respetarse. Es que eso es honestidad, que es necesaria. En fin, creo que en los colegios, en las casas, los colegios enseñan, pero la educación se da en las casas, no es nada. Todos nos estamos equivocando en parte. En fin, tampoco quiero ser pesimista como Pérez Reverte. Es una etapa que tendremos que vivir. Lo único que creo que debemos de conocer lo que ha sido bueno y lo que ha sido malo y sacar conclusiones. Y si esta charla de la transición sirve para llegar a muchos ciudadanos que sepan de dónde venimos y dónde estamos, habrá merecido la pena esta exposición y que el Ateneo se preocupe de estas cosas. Muchísimas gracias por haber aguantado a tres abuelos cebolleros. Un aplauso, por favor. En nombre del Ateneo, muchísimas gracias por la atención que han tenido ustedes. Yo creo que hemos tenido un cartel de lujo. No me digan ustedes que haber reunido a Paco Pérez, Salvador Blanco y a Pepín Sánchez ha merecido la pena. Y ese es el espíritu del Ateneo, el que sea un foro para hablar, para dialogar, para que todo el mundo pueda expresar sus ideas y que podamos convivir en nuestra querida ciudad. Me voy a quedar, y permítanme que lo refiera, como un ejemplo de esa actitud del ser humano y el ser humano que se dedica a la política, la anécdota que ha contado Pepín Sánchez, que dos concejales de la Unión de Centro Democrático tuvieran que ir a reivindicar los intereses de Palma del Río ante el gobernador que les dio la espalda, pero que tuvieron por un lado el apoyo del alcalde socialista que les dijo: si os pasa algo yo dimito, y que los concejales del Partido Comunista dijeran: nosotros os escoltamos hasta la calle. Creo que lecciones como esa son lo que hacen de la democracia la fuerza de la convivencia. Luchemos por la democracia. Muchas gracias, buenas noches, que juega el Real Madrid. ¡Vámonos!